o el ponente que viene a continuación, que es el señor Víctor Hugo Moscoso Zamora de la Universidad Nacional de Tumbes. ¿Está presente ya? ¿Estás listo? Listo, doctor. Listo. Bien. Entonces, buenas tardes, Universidad de Guayaquil. 4, 3, 2, 1. Bien. Estoy esperando la señal de que ya comenzaron a grabar. No sé si estoy compartiendo. Sí, ya está compartiendo. Estoy compartiendo. Sí. Bien. Se ha hablado en este caso mucho y he visto unas ponencias muy buenas con relación a lo que es, de alguna manera, esa correlación entre universidad-empresa, universidad-sociedad. Y obviamente, pues, dentro de una de las tantas dimensiones o aristas que se pueden dar, tendríamos nosotros que considerar el efecto que producen las políticas públicas, más que todo en la parte, desde la parte académica de formación, llamada también Universidad de Guayaquil y profesional, en el plan estratégico, pues en el plan estratégico de desarrollo institucional. Y como tal, pues obviamente buscamos que desde la universidad haya esa conexión, o sea, ese motor de transformación de la sociedad, que obviamente es lo más importante. Y para lograr, obviamente, transformar la universidad, transformar la sociedad, pues debemos de ver ciertos aspectos que son necesariamente relevantes. La universidad, pues, siempre se ha considerado como un repositorio de cultura y, por consiguiente, un elemento sustancial para la cohesión social, también como construcción de la idea de la comunidad. Entonces, se crea un bien público que no debe ser apropiable por agentes individuales o grupos de agentes socioeconómicos, ¿no? Lo que ha sucedido últimamente, en estas últimas décadas, es salir de toda esta transformación o ese capitalismo industrial, famosas revoluciones industriales, al capitalismo cognitivo. Alguien dijo por ahí en un momento dado, bueno, el conocimiento es poder, y es verdad. Inclusive para poder desarrollar el proceso de la universidad, el conocimiento es poder. Y por lo tanto, pues en algunos planes de desarrollo que han creado los diferentes gobiernos dentro de lo que es Plan Nacional del Buen Vivir, etcétera, etcétera, pues se ha considerado que la universidad de alguna manera tiene una corresponsabilidad con el desarrollo socioeconómico del país. Veamos lo que dice el doctor López con relación a las políticas públicas, ¿no? Y nos dice que puede tener diferentes grados de impacto sobre los individuos, sobre las organizaciones y la sociedad en su conjunto, pudiendo llegar inclusive a contradecir el sistema económico predominante en sus versiones más radicales, al proponer que la sustentabilidad puede alcanzarse solo bajo una ética diferente de la sociedad de consumo. Es decir, de alguna manera ya vemos que hay una influencia de parte de las políticas públicas hacia la sociedad. Otro experto, en este caso, nos explica que las políticas públicas de educación se van a entender como esos cursos de acción, como esa hoja de ruta que pactan los distintos actores y sectores que participan en el sistema educativo nacional. Nosotros tenemos un sistema de educación superior que está regido, en este caso, por un Consejo de Educación Superior, tiene pues otras aristas que hemos visto nosotros, que también son organismos de control, ¿no? Actualmente el ACES, actualmente el CENESIP, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa esfera de competencia gubernamental se trata de desarrollar más que todo desde el punto de vista público. De ahí viene esa competencia que digamos que a veces es bastante desigual entre lo público y lo privado. Volviendo a la tercera revolución industrial, pues bueno, esa tercera revolución industrial a finales del siglo XX obligó prácticamente al sistema
sistema de educación superior a generar esos cambios que hoy conocemos como sustantivos y no sustantivos, ¿verdad? Algunos porque tienen que cambiar el perfil de egreso, otros obviamente que tienen que modificar o actualizar más que todo sus objetivos como tal. Esto se convirtió en un gran reto, según Bruckner, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una oportunidad para que la universidad comience a desarrollarse mucho más en varios aspectos. Yo diría que de manera general podríamos decir que desde su calidad académica y de lo que buscamos, la excelencia institucional, ¿verdad? Como tal. También, pues, otro de estos pensadores, ¿no? Manuel Castells, dice que los efectos de esta globalización en la universidad han sido mucho más drásticos, inclusive que los producidos por la institución, por la organización, sí, y por la secularización, ¿verdad? Ciertos aspectos que debemos de considerar de altísima relevancia, ¿no? Y obviamente que ese desarrollo constante de la información y de la comunicación ha generado que los procesos de evaluación de la calidad educativa, en este caso, siguen promoviendo la necesidad de grandes transformaciones culturales y sociales, ¿verdad? Son parámetros que nosotros debemos de considerar previo a reflexionar lo que se está haciendo en la academia latinoamericana y en la ecuatoriana como tal. A partir del mandato constituyente número 14 del 2009, bueno, en realidad el 2008 se promueve la primera ley orgánica de educación superior. 2009 se establecen pues ciertas reglamentaciones y estas reglamentaciones buscan de alguna manera primero evaluar el desempeño de las universidades y de las escuelas politécnicas, ¿verdad? Obviamente un modelo que poco a poco fue mejorando, pero digamos que desde ahí partió el hecho de empezar una nueva era en donde la calidad, los criterios técnicos, académicos, tendrían que primar sobre las influencias políticas y el mercantilismo de la educación superior. Entonces, pues se estaba politizando mucho esto y en su momento, pues, se estaban creando carreras que eran de pronto en beneficio, pues, de ciertos asambleístas, diputados, etcétera, etcétera. Más no porque realmente hayan tenido un estudio de pertinencia previo. Bueno, en base a esto mismo podemos decir entonces que sí hemos sido obligados a ser mejores y se han hecho mejoras, pero recién hemos dado un primer paso. Entonces, lo primero que debemos de comenzar a priorizar es reformular las políticas académicas y científicas que estratégicamente deben de incrementar los indicadores de evaluación del desempeño institucional. Obviamente no se ha hecho en un 100%, no se ha logrado un resultado pues al 100% como podría ser, pero bueno, ya estamos dando pasos, ¿no? Y esto obviamente de alguna manera influye en lo que es la planificación estratégica institucional. En este caso pues se ha hecho un estudio básicamente en la Universidad de Guayaquil. Esta indagación pues se hizo desde el periodo de 2016-2021, que es el periodo en que se establece pues, el plan estratégico institucional de la Universidad de Guayaquil, y obviamente el análisis crítico de esa formulación de las políticas de formación académica. Para resumir un poquito y delimitar la investigación, podríamos decir pues que según pues ciertas informaciones numéricas, hay una población aproximada de 60, yo diría que promedio, de 67,000 estudiantes, 2,900 profesores, 1,200 administrativos, 649 de servicio en sus 17 facultades y en las 48 carreras que oferta la Universidad de Guayaquil. Obviamente las políticas se replican en estas 17 facultades, dado que pues esto es de dominio de cada una de ellas, a pesar de todo, pues de tener nosotros pues siempre esa responsabilidad autónoma, una autonomía responsable que se llama, pues siempre se verte por lo que genera la política es el organismo superior, ¿no? Esto nos lleva a nosotros a establecer
en su momento dado una hipótesis. La hipótesis en este caso dice que la implicancia que tienen las políticas de formación académica en la planificación estratégica de desarrollo institucional van a impactar en forma significativa en el acrecentamiento de la calidad educativa y la consecución de la excelencia académica de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-21, quinquenio con el cual se trabaja. Tenemos pues las dos variables, que la una va a ser la política de formación académica y la otra la planificación estratégica, el famoso PEDI, ¿verdad? Nos lleva a ciertos cuestionamientos científicos, y el primero es en qué nivel de implicancia va a tener las políticas de formación académica en la planificación estratégica del desarrollo institucional de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-21. Asimismo, nos podemos preguntar la influencia que tienen estas políticas en el acrecentamiento de la calidad educativa. También podemos nosotros cuestionarnos sobre qué influencia tienen las políticas de formación, pero en la excelencia académica, ¿verdad? Lo uno conlleva a lo otro. Planteamos, pues nosotros formulamos objetivos de la investigación para hacer que los resultados nos permitan hacer reflexionar sobre la gestión pues, que deberíamos de generar tanto esas políticas al manejo de esa gestión. El objetivo general va a ser determinar el nivel de implicancia que tienen las políticas de formación académica en la planificación estratégica de desarrollo institucional de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-21. Resultados. Y como específico, pues medir esa influencia también en la calidad educativa y medir también o cuantificar la influencia que tienen en el acrecentamiento de la excelencia académica de la universidad. Los métodos transversales, un periodo 16-21, para poder comprender y concebir científicamente la realidad objetiva, se aplica el método dialéctico. Así también el método analógico para poder analizar y describir la unidad académica. En este caso es la Universidad de Guayaquil. Se realizan los procesos de análisis empleando la inducción y la deducción, por eso se adopta el método inferencial. Y sometimos a análisis las características y propiedades de los fenómenos que ocurrieron en contexto, obviamente con un enfoque cuantitativo. Aunque también podríamos nosotros hacerlo algo interpretativo. La población con la que se trabajó, pues obviamente FCA cuenta con un promedio actual de 10.468 estudiantes, 341 docentes, que pueden darnos nosotros la percepción de lo que se está dando. Pero específicamente utilizamos una de las carreras que tienen pues más representatividad, en este caso la carrera de contabilidad y auditoría, que tiene 1.991 estudiantes y 64. Hemos tomado pues los estudiantes de los últimos semestres, tienen un poquito ya más de visión al respecto, ¿no? Para generar el famoso tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo pusimos aquí en esta tablita para tratar de resumirlo, y obviamente hemos tratado de generar una muestra que, como es pequeña, pues prácticamente es la misma, ¿no? Considerando ciertas categorías, pues no, hay un director por carrera, los docentes gestores, porque en este caso se dedican a lo que corresponde a la gestión de ciertas aristas importantísimas, ¿no? Que son 12, los evaluadores también, pues que integran el desempeño docente tal, y los docentes que se dedican a la cátedra como tal. Entonces, pues tendríamos 64 y utilizando pues el tamaño de la muestra y prácticamente fueron los mismos 60, ¿no? La técnica e instrumento que aplicamos, pues obviamente un cuestionario. Este cuestionario nos permitió recopilar mediante una encuesta pues las impresiones que tienen, pues las percepciones que se tienen con relación a preguntas correlacionadas sobre justamente la política que se aplica, el direccionamiento que se da a las políticas.
Los resultados de la investigación, pues ya agrupados para poderlos pedir, nos dan a nosotros niveles, pues en un momento dado, un nivel alto, ¿no? de implicancia del 58%, ¿no? Frente a un plan estratégico institucional que también de un nivel alto de un 49%, ¿verdad? Lo cual pues ya nos determina que hay un nivel considerable, ¿no? y significativa dentro de lo que es la percepción de la implicancia de esta información. Se comprueba la hipótesis utilizando pues esa prueba del Rho-de-esperma, que nos una prueba paramétrica, pues nos da pues a nosotros resultados directamente del SPSS, ¿no? Y vemos nosotros que hay un coeficiente de correlación bilateral, ¿no? de 0,862, es decir, un nivel bastante alto, ¿no? en forma positiva, lo cual pues comprueba realmente lo que nosotros estamos haciendo notar, que debemos reflexionar sobre lo que verdaderamente puede ocurrir, ajustando, mejorando, aplicando pues obviamente esa responsabilidad que tenemos para poder generar no solamente una mejora en la calidad educativa y en la excelencia académica, sino también podríamos generar también mejoras en los famosos indicadores, ¿no? de desempeño institucional que nos permiten una acreditación, y en este caso se podría dar una categorización más alta actual, ¿verdad? Podemos generar una discusión entre otros trabajos. Aquí tenemos un referente empírico, Tang, por ejemplo, en su estudio denominado Políticas de Formación Académica con enfoque de responsabilidad social universitaria, ¿no? en la Universidad de Panamá, propone como resultado de su investigación un proyecto de transformación académica curricular cuya finalidad fue ajustar y robustecer las políticas de formación académica a las exigencias sociales actuales, ¿no? Entonces, esto genera realmente fiabilidad, afianzamiento, esfuerzo, digamos, de todo lo que de los componentes que vienen a estar dados dentro de lo que tiene que ser la docencia, ¿verdad? Como tal. Y yo creo que es la base fundamental de donde se genera el resultado como un aprendizaje significativo, siempre y cuando pues el aprendizaje sea permanente, o sea, significativo como tal. Nosotros podríamos decir que paralelamente o analógicamente también Doctor Moscoso, digamos. Una observación. Ya están pasados los 15 minutos, vaya cerrando la idea. Sí, entonces, bueno, tenemos aquí que en base a estos dos referentes empíricos que hemos trabajado, buscamos nosotros pues discernir ciertos aspectos, ¿no? No solamente ¿no? de la política, hay otras aristas que se estudian. Esto es parte de un estudio mucho más grande en el cual pues, se establecen otros elementos también, ¿no? Pero se busca en este caso hacer reflexionar sobre lo que es la gestión del cambio de las políticas académicas de formación, ¿verdad? Como tal, pues llegamos nosotros a eso, en que la universidad pues se logra medir que hay un 58% de implicancia como resultado del mismo, y buscamos nosotros que esto de una u otra manera, ¿no? La planificación estratégica institucional, ¿no? influya de una manera directa, pero en los resultados del aprendizaje, y asimismo también buscar que se genere un acrecentamiento en los indicadores de calidad, de desempeño, de calidad de la universidad, y asimismo en su acreditación común, ¿no? Les dejo un mensajito: la realidad social es causa y consecuencia de lo que es la educación. Agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Agradezco la terminación de la ponencia en tiempo. Y doctor Ambari, por favor, le paso a las preguntas. Bien, tengo algunas preguntas. Todas están un poquito
amplias con relación al contexto que se ha presentado en la ponencia. Realmente la ponencia guarda relación con la planificación institucional, educativa e institucional, pero aquí las preguntas van un poco más amplias y me permitiré leer dos en homenaje al tiempo. Una, bajo las líneas expuestas por usted, las políticas académicas influirán no solo en el desarrollo institucional, sino en el desarrollo nacional. ¿Cómo anclar ese desarrollo si los gobiernos, cuando deben reducir los déficits presupuestarios, generalmente recortan las asignaciones a educación, especialmente superior? Bueno, como decía, este estudio es un poquito más amplio como tal, ¿no? Obviamente no podemos solamente centrarnos en esto, pero bueno, el formato permitía solo 10 paginitas, etcétera, ¿no? Ahora, lógico, tenemos nosotros un referente y dice, bueno, lo que se hace en una institución pública es lo que dice la normativa. Perfecto, pero nosotros derivando de estas normativas, y yo digo, tengo un reglamento de régimen académico, y yo vengo y hago una copia perfecta, utilizándolo como un reglamento de formación de tercer nivel, etcétera, etcétera, pues yo tengo autonomía responsable. Yo puedo derivar de ahí, si no, de pronto, no solamente copiar exactamente lo que dicen ahí, porque eso fue hecho para un contexto nacional de diferentes disciplinas, áreas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad, esa autonomía responsable justamente para eso, para de alguna manera derivar y contextualizar de acuerdo a las necesidades que tenga la Universidad de Guayaquil. Y no necesariamente estoy hablando de aspectos presupuestarios, ¿no? Porque el hecho no es el hecho de tener presupuesto, no. Es el hecho que nos indica, a ver, un perfil de egreso que se ha dado y se ha generado como algo correcto que la sociedad necesita, pues obviamente busquemos eso. Porque la calidad educativa nace desde la docencia, desde el ambiente de aprendizaje, desde las estrategias didácticas que se aplican, desde la formación docente. Y eso se puede hacer y no necesariamente se genera para eso con un presupuesto específico. Algo se está haciendo en la universidad, gracias a Dios, a partir, ya veo, de este nuevo periodo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente siempre es el primer paso. Siempre nos basamos en esto y quiero cortar con esto. Muchas veces, pues en vicerrectorado se dice, no, el plan estratégico ya está hecho así. Espérese 5 años para poderlo cambiar. Entonces, hay situaciones que sí se deben de reflexionar y se pueden hacer reformas, se puede gestionar cambios o ajustes a dichas políticas institucionales que conlleven a lo que estamos viendo. Gracias, ingeniero Moscoso. La segunda, y va a ser última en homenaje al tiempo, que aquí hace referencia a una cita planteada por usted. Dice, lo citado por usted a Kleinrock, que dice, el sistema de educación superior ha estado obligado a generar cambios sustantivos y no sustantivos en sus procesos académicos e institucionales. A su juicio, ¿cuáles serían las bases para que esta obligación de la academia se cumpla a cabalidad? Bueno, vuelvo a hacer hincapié. Siempre debemos contextualizar. Claro, es bueno copiar lo bueno, ¿no? Pero siempre contextualicemos en base a la cultura que tiene cada uno de los países. Yo sí creo que los cambios sustantivos deben de darse eso en base a la necesidad real que tiene la empresa, que tiene el mercado laboral y que es lo que requiere del futuro profesional como tal. O sea, a partir de eso, nosotros ya tenemos un enfoque sustantivo como tal. Y el hecho de no considerar no sustantivos significan los ajustes que se deben de hacer o las actualizaciones que se deben de hacer en muchas de las carreras. No siempre las leyes van a permanecer fijas y así dijo la ley el día en que yo salí de mi universidad y eso no cambió. En contabilidad inclusive pasa mucho eso, ¿no? Hay mucho cambio, ¿no? La tecnología también hay mucho cambio y eso ayuda también mucho al desarrollo de esto y ahora que tenemos pues el conocimiento a la mano. Tiene apagado el micrófono. Le agradezco la respuesta. Dadas las preguntas, no tengo más preguntas en homenaje al tiempo. Adelante, doctor López. Entonces, doctor, muchas gracias por su participación. Hacía tiempo que no lo escuchaba, ha sido grato escucharlo con esos razonamientos que ha hecho. Y quiero cerrar con dos ideas.
La política es la expresión concentrada de la economía. Y desde el gobierno, desde la institucionalidad del país, se hacen o se deben hacer, se debe demandar lo que necesita el país para su desarrollo. Son dos cosas que tienen que estar en armonía, que no pueden estar divorciadas. Ahora, que funcione de esa manera o no, ya usted sabe que depende de muchos factores, pero sí pienso que nuestra Universidad de Guayaquil siempre ha estado en función de mejorar su trabajo, de mejorar su calidad y su incidencia en el impacto que puede tener en el desarrollo de la sociedad, del país en general. Entonces, bueno, con esto damos por concluida esta primera parte y agradecemos la presentación de la ponencia que hemos escuchado. Gracias, doctor. Y sí lo está haciendo. La Universidad de Guayaquil está avanzando. Ya ha dado unos pasos bien grandes. Lo que estamos haciendo hoy lo hemos hecho a bien. Ojalá esto pues sea permanente. Gracias a todos. Buenas tardes. Agradecemos la presentación de la ponencia